Bueno, ya de nuevo aquí con el capítulo 3. La verdad es que la vida es una maravilla, la vida siempre es maravillosa, incluso los momentos más duros, más graves, más complicados, más difíciles, nos sirven para ir aprendiendo y para ir pasando pruebas. No hay prácticamente ninguna prueba que no puedas superar y no hay prácticamente nada que no puedas de alguna forma saltar. En España se dice todo tiene solución menos la muerte y de hecho para el mundo zen la muerte es la gran solución. No es el nacimiento a la tercera dimensión, sino la muerte en estado consciente la que te lleva a elevar tu vibración a niveles de iluminación o de nirvana o llámalo como quieras. Es un punto, una de las historias que hay que aprender a morir como una parte del camino espiritual de una persona. Pero de esto no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de todo lo contrario, de la vida en esta tercera dimensión que también es magnífica y es maravillosa. Resulta que estaba comentando en el capítulo anterior que sobre los 22-23 me fui para Londres, estuve ocupando algunas casas, en cada una de las casas que ocupaba venía mucha gente, casi todos españoles, de los que necesitaran como emigrantes tener un primer momento para vivir hasta que encontraran trabajo, profesión o alguna forma de vida con otras personas, con su familia, con sus amigos, con lo que fuera. Y mucha gente pasó por mis casas. Ocupé tres casas en total y las tres muy bien, no hubo ningún problema, no, las casas siempre estaban abiertas y de alguna forma toda la gente que pasó por los sitios que yo anduve, con las casas abiertas, las habitaciones abiertas, nunca pasaba nada, nunca se robó nada, nunca quitaron nada, estaba todo bien, siempre fue todo bien. Decía que vivía en el barrio negro y latino y también de españoles y otros inmigrantes de Portobelo, casi todo el tiempo, prácticamente todo el tiempo que estuve allí, los 9 meses que estuve en Londres, y me gustaba mucho pasear los sábados por Portobelo porque veía cosas increíblemente encantadoras y bonitas, podía comprarme pues un chaleco, me gustan mucho los chalecos de caballero, de hombre, pues me podía comprar un chaleco, me gustaba mucho y los utilizaba a menudo. Por precios ahora mismo no sé qué decirte, era en libras, la libra era muchísimo dinero. Eran 200 pesetas, en España era la peseta, la moneda de 200 pesetas de la época, cada libra, era muchísimo dinero. Pero claro, yo estaba ganando en libras, que era lavaplatos al principio, camarero posteriormente. Bueno, me daba para comprarme algunas cosas, todas de segunda mano. Aprendí a vivir y a disfrutar del mundo de la segunda mano, el mercado de la segunda mano. No lo he vuelto a hacer en mi vida, no lo he tenido que necesitar, pero si lo necesitara sería fantástico volver a este mundo de casi todo lo que comprabas. De hecho, recuerdo que la cama que yo tenía la encontramos era un colchón que encontramos unos amigos y yo en medio de la calle, luego le pusimos unas sábanas, unas cobijas, las almohadas también creo que las compramos en un sitio de segunda mano, bueno, todo, casi todo. La mesa de noche que yo tenía era una caja de cartón de leche grande y le puse un pañuelo muy bonito encima, un pañuelo hindú creo, o sí, hindú creo. Y bueno, pues vivía bien, vivía al día. Recuerdo que como no sabía nada de inglés, lo primero que hice fue leerme Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, de Gabo, este impresionante escritor colombiano. Lo leí en inglés completamente sin saber nada de inglés y también leí en inglés también completamente sin saber nada Ana Karenina. Si no recuerdo más mal, es de León Tolstoy, Ana Karenina. El caso es que hay una película muy buena de Ana Karenina de los años 70, 80 o así, o acaso antes, en blanco y negro, no recuerdo, hace muchos años, del Hollywood tradicional. Y bueno, al final Ana Karenina tiene una muerte aparatosa en la última escena y yo no entendía nada de inglés, pero recuerdo que me emocioné mucho, igualmente me emocionaba leyendo a García Márquez, Cien años de soledad.
Un libro que hasta en español es complicado de comprender. Pero ahí me lancé y el idioma es una cosa muy curiosa. Cuando ya llevaba 3 meses en Inglaterra, empezaba a soñar en inglés, a soñar mucho en inglés. Yo hablaba francés perfectamente, ya empezaba a parlotear italiano, que es muy parecido al español en muchos aspectos, y ya el inglés, yo empezaba a soñar por las noches en inglés y esto me hizo pensar que algo en mi cerebro se estaba organizando, se estaba ordenando. Y yo iba en el autobús, iba en el metro, iba en bicicleta casi siempre, pero a veces había que agarrar el autobús o el metro para ir de sitios cercanos, digamos, porque era muy caro, casi nunca pagaba, la gente joven casi nunca pagaba, casi siempre nos colábamos sin pagar. Y si venía el señor, nos poníamos en la puerta, creo que era de atrás, y cuando venía la persona que revisaba los billetes, bajábamos inmediatamente todos los que no pagábamos, ¿no? En el metro no era tan fácil, así es que en el metro fui pocas veces en metro, la verdad, pero también intentaba no pagar. Era una vida muy hippie, muy happy, muy feliz y un momento espectacular para ir contra las normas y las reglas del juego. Era carísimo en aquella época, hoy es mucho más caro viajar en Londres, en autobús y metro, por supuesto, hoy día lo pagaría, lo pago si voy para allá, pero era una época espectacularmente juvenil, rebelde y maravillosa. Así es que fui aprendiendo poco a poco todo lo que tiene que ver con con el idioma. Por las tardes iba a una escuela maravillosa en la que tenía dos, tres compañeras muy buenas que apenas nos entendíamos. Una era alemana, una persona encantadora que como ella no hablaba mucho inglés y yo menos, pues nos movíamos casi por por señas y a la hora del café pues estábamos un ratito charlando, poco porque no sabíamos casi nada el uno del otro y no sabíamos nada de idioma, ni ella ni yo. Fue muy interesante toda esa historia, bastante interesante. Bueno, con el tiempo aprendí, de repente una mañana me levanto, me tocó ir en un autobús ese día, siempre iba en bicicleta, pero por algún motivo que no recuerdo, me tocó ir en autobús y de repente empecé a escuchar a la gente que había a mi alrededor y empecé a comprender el idioma inglés. No con exactitud, pero empecé a comprender de qué hablaban, empecé a comprender muchísimas cosas. Por supuesto, a los 3 meses, como yo era tan descarado, hablaba con todo el mundo y a todo el mundo le hablaba en inglés, ya sabía moverme bastante bien por un restaurante, un bar, un hotel, donde podía pedir trabajo, más o menos me desenvolvía y siempre buscaba un trabajo un poco superior. Fue un mundo maravilloso el trabajar en un restaurante de tailandés, porque solo trabajan las mujeres en aquella época, el tailandés, y estaba yo, que no soy muy alto, mido unos 70, estaba en la cocina y todo lo demás eran mujeres. Y los dos o tres hombres que había siempre estaban fuera, no sé si eran los dueños o los maridos de alguna de ellas, porque eran todas mujeres, todas eran muy bajitas para mí, y cada media hora me estaban ofreciendo té y preguntándome cosas que yo no comprendía. Yo sonreía, cantaba, me gustaba mucho cantar, cuando lavo platos canto, desde entonces. Me gustaba mucho cantar porque fue el primer momento de mi vida que no tenía ninguna responsabilidad. Lavar platos no me creaba ninguna responsabilidad de ningún tipo y eso me hacía muy feliz. Y como iba a todas partes en bicicleta, pues tenía una buena forma física, en fin, estaba contento con la vida. Tenía todas mis horas ocupadas desde por la mañana, empezaba en un restaurante, almorzaba en ese restaurante, comía algo y me largaba al otro restaurante por la tarde a lavar más platos y a eso de era inglés, entonces a las 7 8 de la tarde más o menos o 9 de la tarde desaparecía. Llegaba a una hora prudente relativamente a mi casa y ahí tenía mi ratito para vernos todos los emigrantes y contarnos nuestras batallas y películas. Un momento excepcional. Llegué a trabajar ya cuando comprendí, después del restaurante francés este en el que trabajé, que no es restaurante francés, no me voy a acordar del nombre, es una típica forma de cocinar francesa con huevo y harina, que se crea una especie de tartita como las tortillas mexicanas más o menos, y ahora no me acuerdo.
y siempre lo tengo en la mente, es un plato típico. Bueno, una vez que aprendí a ser camarero en Inglaterra en francés, en Londres en francés, aprendí rápidamente a buscar trabajo. Yo hacía un trabajo un poco más de responsabilidad de camarero. De tal forma que acabé en el restaurante de Arc de las embajadas que os he comentado con dos maîtres españoles que eran pareja, encantadores los dos, y había camareros de todas las nacionalidades. Había un camarero griego, un camarero francés, un camarero italiano, un camarero colombiano. Allí fue la primera vez que alguien me habló de Colombia. Hoy ya llevo muchas veces que he ido y vuelto a Colombia, pero era la primera vez que yo veía Colombia. Las noticias que teníamos nosotros de Colombia era de la mafia, de la coca, de todo esto, todo este típico tópico que se habla de Colombia, cuando Colombia tiene todas las maravillas del mundo, del universo, la gente más maravillosa, el pueblo más maravilloso y en fin, es maravilloso. Todo lo que tiene que ver con Colombia es maravilloso. Y como en todos los países, pues hay cosas menos buenas, pero no se identifican. Igual que en España no nos identifican los toros ni los toreros, porque casi nadie va a los toros y casi nadie es torero. De 34 millones de personas, hay unos miles de personas que van a los toros y unos cuantos cientos que son toreros, pero ya está. No es que España sea ni país de toros ni de toreros, por mucho que se ha intentado durante muchos años hacernos ver así, o que vamos todos vestidos de flamenco con una guitarra, en fin, tópicos típicos que no tienen ningún sentido porque la vida va en otra línea que es más rica y más maravillosa. Y así es Colombia, que es más rica y maravillosa, que tiene un café maravilloso, un eje cafetero, tiene la gente espectacularmente maravillosa, que te van bendiciendo por la calle, en fin. Siempre me ha encantado Colombia y la conozco bien y creo que es un país, un lugar y una gente, un pueblo increíble que ha soportado lo insoportable y que ha vivido lo invivible y aún así siguen siendo muy alegres, muy divertidos y tienen siempre ganas de rumba, ganas de bailar y de vivir. Ahí conocí a mis primeros dos colombianos, era uno camarero y otro era lavaplatos. Carlos se llamaba el lavaplatos. Muy agradable, era no me acuerdo, creo que era paisa de la zona de Medellín, pero hablaba siempre muy serio, pero muy rotundo. Y el camarero siempre me tomaba el pelo. El camarero me tomaba el pelo, no sé cómo lo hacía. Pues en aquel entonces yo tenía 22, 23 años, ¿verdad? Pero ese restaurante de Arco fue un restaurante muy poderoso en mi vida porque ahí aprendí cómo llevar adelante los platos, cómo cortar pescados, cómo, en fin. Y además comía y cenaba allí, con lo cual el ambiente era muy bueno, todo estaba muy bien. El propietario Michael nos trataba muy bien, era british, nos trataba muy bien y estábamos en una zona de ricos. Os comenté que allí conocí a la sobrina de Winston Churchill, que también se fumaba unos puros importantes y es la persona que más propina me ha dado en mi vida. Creo que fueron 10 libras o algo así, que para mí aquello era un mundo. 10 libras, 2.000 pesetas de la época, algo así. Bueno, una maravilla. Y ocurrió que aprendí muchísimo de cocina, muchísimo, porque había una gallega que estaba en la cocina y yo me dedicaba a escribir las recetas que ella me daba. Ella era ayudante de cocina, pero sabía mucho de cocina y siempre me estaba contando sus películas y yo le contaba las mías. Una señora maravillosa, galleguilla, maravillosa. Y escribí mucho de recetas de cocina, que como todas otras tantas cosas que yo escribí a lo largo de mi vida desaparecieron en, en la casa de mi familia porque algún fantasma no le gustaba mucho ver que yo acumulaba papeles y papeles. Le parecería algo parecido a alguien con síndrome de Diógenes o algo por el estilo. No tengo prácticamente nada de aquella época, bueno, nada de aquella época de mis miles de poesías y tampoco tengo nada de mi receta de cocina de Londres que yo guardaba con tanto cariño y con tanto esmero y muchas otras cosas que yo tenía, mis revistas en las que yo aprendí mucho y a través de las cuales conecté mucho con la técnica del vegetarianismo, técnicas de relajación, técnicas de respiración y técnicas de mantener un buen estado físico.
gracias a esas revistas y a esos libros, yo empecé a aprender también de plantas medicinales, de hierbas, de las que no se fuman, de las que se toman con agua caliente, agua hirviendo y o con limón en vasos de agua caliente, etcétera, etcétera. Y aprendí muchísimo, lo disfruté mucho, lo pasé muy bien, conocí a gente maravillosa, gente que después no he vuelto a ver ni a hablar en mi vida porque no existía ni el WhatsApp, ni el Internet, ni nada por el estilo, pero que los tengo, a muchos los tengo en la memoria, sobre todo aquella amiga alemana que nos parábamos a hablar unos minutos a la hora del recreo entre clase y clase y que no nos entendíamos nada, pero que nuestras miradas decían muchas cosas, que fue también un punto muy bonito. Me acuerdo mucho de esa persona y me acuerdo mucho de aquellos momentos, porque cuando tú eres emigrante, digamos que sientes una especial solidaridad por quienes lo pasan mal, por quienes tienen problemas, por quienes son emigrantes, y por eso nunca he creído en los extranjeros, nunca he creído en los países, ni en las banderas, ni en las religiones, nunca he creído que alguien tiene derecho a decir este es mi país, o este es nuestro país, o esta es nuestra bandera, o aquí empieza este país y aquí empieza este otro, nunca he creído en nada de eso. Por tanto, nunca me he sentido extranjero, si bien vivía como un emigrante en todos los aspectos de mi vida. Y también es cierto que la madre tierra nunca creó fronteras para que la gente se dividiera y Dios, el universo, el omniverso, la fuente, el creador, como queráis llamarlos, nunca han creado estados de separación. La separación la crean las personas y los hombres. Y la ambición de los hombres crean territorios, terrenos, etcétera, etcétera, que nos hacen sentir que por ser argentinos o españoles o catalanes o venezolanos o chinos o rusos somos mejores, somos de otra raza, somos mejores personas y una cantidad increíble de idioteces que nos han ido enseñando a lo largo de la vida y en lo que yo jamás he creído. Y cuando estuve en Inglaterra aprendí mucho de que todos éramos iguales, todos éramos hermanos, todos teníamos las mismas necesidades y las mismas vías de mejorar, de prosperar, de hacer cosas para mejorar y demás. Y admiro mucho a las personas que son inmigrantes y que tienen que aguantar las idioteces y las tonterías de los países donde van a emigrar y sus sistemas políticos, económicos y demás. Me parecen grandes tonterías y verán desaparecer pronto. Cuando trascendamos a la quinta dimensión desaparecerá toda esta estupidez humana y aprenderemos a ser hermanos, que por eso fue la Revolución Francesa, fraternité, égalité, liberté, libertad, igualdad y fraternidad. Para esto fue la Revolución Francesa y para esto se crearon las democracias, que ahora se han convertido en idioticracias, es mi forma de verlo, y que no tiene ningún sentido para la evolución mental e intelectual que tenemos los humanos. Mi posición sobre una democracia es democracia directa y que todo el pueblo vaya tomando decisiones constantemente y que haya unos cuantos coordinadores, gestores y poco más. Pero el pueblo sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien a dónde va y no necesita que nadie le convenza de nada. Esto es mi opinión y mi cuento. Y no quiero convencer a nadie nada, solo os cuento lo que es mi cuento. Así fue que con ya las navidades cerca empecé, como salí un mes de febrero, estuve pues la primavera, el verano y el otoño de Londres, pues bien, más o menos bien, estaba muy feliz, estaba muy contento, hacía muchas cosas, aprendía mucho, aprendía de todo, aprendía de gente de todos los países, conocía gente de muchísimos países, porque Londres es muy cosmopolita, hoy todavía es más cosmopolita que entonces, pero ya lo era. ¿Y qué ocurre? Que cuando ya llega el invierno londinense, empiezo a tener mucha tristeza, empiezo a llevar demasiadas semanas, meses sin ver el sol. De hecho, en Londres, cuando sale un rayo de sol, la gente va y se despelota no del todo, pero bueno, a lo mejor en bañador o en paños menores, en los parques, en los jardines, incluso en las calles, porque un rayo de sol, un poquito de sol, es muy valioso para personas que no lo ven. Y por eso
agradezco mucho más vivir en un país como España, que tiene sol el 90% de los días y sol completo muchísimos días al año, todo el día de sol muchísimos días al año. Y eso me creó mucha tristeza. Me empecé a echar mucho de menos España, la tortilla española, que me apasionaba, y a las patatas a la brava, que son unas patatas picantes, pequeñitas, que hacen en España. Bueno, las cosas que había aquí. Y así fue que me tocó venirme en las Navidades, próximas las Navidades de ese mismo año, cumpliendo, todavía tenía 23, en abril cumplía 24, o tenía 22 y en abril cumplía 23, algo así. Y en Navidades, pues bien, me llevé una grata sorpresa cuando aterrizo en Madrid, porque mi padre o mi madre y mi hermano, el pequeño Luis, vinieron al aeropuerto a recogerme. Para mí aquello fue, wow, han venido a recogerme, qué maravilla. Para entonces yo había ahorrado dinero porque no gastaba nada, era todo gratis, la comida, la luz, todo era gratis. Iba en bicicleta. Lo que me llamó la atención es que en Londres, que era un sitio muy seguro, me robaron 6 o 7 bicicletas a lo largo del tiempo que yo estuve allí. Y me pareció curioso porque había un mercado de bicicletas, una mafia de bicicletas impresionante. Nadie robaba nada, dejaban la leche, la dejaban en las casas, el periódico lo comprabas y lo pagabas en la calle, y cosas así que a mí me parecían grandiosas. No te preguntaban cuando entrabas al metro sin billete o al autobús, no te preguntaban si pagabas o no, al conductor le daba igual que pagaras o no. Pero esto me pareció increíble. Me robaron 5, 6 o 7 bicicletas. Es en lo que me gasté prácticamente un buen dinero. Siempre bicicletas de segunda mano. Iba a Portobelo y a veces veía mi propia bicicleta y la tenía que comprar, porque no me hacían caso en cuanto a que si intentaba decir esa bicicleta era mía ayer. Les daba igual, era una buena mafia. Pero salvando las bicicletas no tenía mucho gasto, prácticamente no gastaba en nada. ¿Qué ocurre? Que entonces me traje unos ahorros que me sirvieron bastante para estar unos meses de año sabático en mi vida. Había empezado a trabajar a los 13, tenía 22, 23, pues llevaba 9 o 10 años trabajando, con lo cual me tomé un año sabático. Y esto fue muy preocupante para mis padres porque veían que estaba todo el día de rumba, de juerga, y que me lo pasaba muy bien, me levantaba muy tarde, en fin, esas cosas que algunos padres hemos vivido de nuestros adolescentes y que nos molesta tanto y nos parece tan triste, porque mis padres pensaron que yo ya había vuelto a Londres y ya me había vuelto loco del todo. Entonces me hicieron una trampa y un día aparecieron mis padres y mis vecinos en el piso de abajo y dijeron que si quería entrar a trabajar. Y yo, como llevaba muchos meses ya de juerga, dije, sí, ¿en qué es? Pues en una compañía de seguros que vamos a crear, me dijeron. Ah, una compañía de seguros, sí. Harás trabajo de oficina, como hacías en el banco y tal, ¿te parece bien? Sí, sí. ¿Y cuánto voy a cobrar? Y me dijo el señor, pues nada, por ahora nada, porque no tenemos dinero. Hay que, hay que aquí empujar a la empresa, ir para arriba y ver lo que hacemos. Y me pareció muy divertido que me dijeran esto, me pareció, bueno. Y ahí empecé, en una compañía de seguros, desde abajo, desde auxiliar administrativo, desde lo mínimo, más o menos, un poco más que botones y poco más que botones. Y también ahí empezó una historia nueva para mí, descubrí que era el mundo de los seguros, qué eran esos los seguros, cómo funcionaban, a qué se debía. Empecé a tener amigos y compañeros nuevos, casi todos empezábamos gratis, sin cobrar al principio, porque éramos dos familias. Una era la de mis padres, porque también trabajaba mi hermana, mi padre. Llegó una época que trabajó también de oficinero allí, como de conserje, de llevar cosas, dar cosas tipo botones, y yo, ¿y quién más? Mi hermana y yo, y mi padre, sí. Y entonces, bueno, pues esa fue una etapa también muy bonita, maravillosa. Conocí a muchísima gente del mundo de los seguros, empecé a aprender cosas de seguros y demás, y bien, y eso llegó hasta que cuando le pedí, eran 2 años y medio o 3, que yo ya llevaba un departamento completo de producción. Hacía yo toda la producción, tenía 5 o 6 personas a mi cargo con 23, 24 años. Y entonces
dije que me tenían que ascender y subir el salario, me dijeron que bueno, que no era momento y tal. Al final conseguí que me ascendieran y me subieran el salario, no llegué a cobrarlo nunca, porque cuando me pasó esto me llamaron para ir a otra compañía de seguros más fuerte, más potente, en la que yo entraba prácticamente de directivo, de director general, con muy poca edad, 24 años, 24, 25 años. Y aquí he llegado a los 24, 25 años. ¿Recuerdas que en el capítulo primero dije que a los 25 años entré en la carrera de Derecho y a los 25 años entré en el mundo del esoterismo, la astrología, el tarot, la numerología, el árbol de la cábala, los sueños y todas las ciencias metafísicas que en aquel momento llegaban a mis manos? También leí al tibetano, también estuve leyendo a autores que hablaban de cosas muy profundas, de misterios muy profundos, que en aquel momento era como si hablaran de otra galaxia. Y de películas que hoy en día ya están de moda, que ya hoy en el campo espiritual y en el campo de la metafísica todo el mundo más o menos ha escuchado hablar de esto y de aquello, pero que en aquel momento no se oía hablar. Por ejemplo, eh, aprendí en esos momentos, con 25 años, aprendí cómo se encarna un alma en un cuerpo físico, de manera general, no es que lo vieran ni muchísimo menos. Para entonces yo ya tenía mucha intuición, con 25 años tenía mucha intuición. Había tenido muchísima intuición de los 7 hasta los 7 años, muchísima intuición, incluso conectaba mucho con la figura de Jesús cuando en clases de religión en España hablaban de Jesús y de María y los Reyes Magos. Yo conectaba mucho con esa esencia, mucho, con la esencia de Jesús, como que le evitaba. Luego hasta los 13, 14 más o menos, yo vivía en una especie de limbo de pureza. A partir de los 13 que empecé a trabajar y los 14 que entré en el mundo de la banca, ya me dediqué a disfrutar y a vivir la vida, así hasta los 22 o 23, hasta la mili, el servicio militar, que también disfruté de la vida, pero un poco encerrado en las fórmulas del mundo militar. Como soy Aries y mi planeta es Marte, pues aprendí el mundo marcial, el mundo de los marcianos, de la gente de Marte, ¿no? Y a los 25 años me empecé a dedicar en cuerpo y alma, ya llevaba varios años de vegetariano, en cuerpo y alma al mundo espiritual y a mi trabajo y a la universidad desde los 25, trabajo, universidad, mundo espiritual y clases de espiritualidad en cuerpo y alma. Y los fines de semana sí, me gustaba mucho salir con mis amigos. Y en aquel momento mis amigos ya empezaron a ser la gente de la universidad. Ya se quedaron un poco atrás la gente de banca y un poco atrás la gente de las pandillas del barrio de la Lipa de Madrid, de mi infancia y adolescencia. Ya la mayoría de mis amigos eran de universidad y ya las conversaciones eran universitarias, eran de derecho, de los derechos humanos, los derechos fundamentales, la política, lo que era la derecha, lo que era la izquierda, los tipos de sistemas judiciales que había en el planeta, cosas muy interesantes, muy bonitas. ¿Qué tipo de constituciones hay? ¿Cuáles eran las constituciones más liberales de la época? Entre ellas, para mí, la española, francesa y el manifiesto de los derechos humanos, el famoso manifiesto de los derechos humanos para toda la humanidad, que debería de llevarse a cabo por todos los países y todos los gobernantes del planeta y que prácticamente no se llevan a cabo en ningún lado. Pero esto también lo estamos reivindicando y lo vamos a conseguir ahora en esta nueva tierra de la quinta dimensión que estamos creando y fomentando. Y empecé a aprender muchísimas cosas valiosas, maravillosas y bonitas que tenían que ver con varios aspectos. Yo siempre he tenido varias vidas en una, como varias formas de vida. Por la mañana era un ejecutivo de seguros muy serio. En aquel momento, además, cuando llegué a la compañía de seguros de director general, como yo era tan joven, fui boicoteado por otras personas que eran menos jóvenes que yo. Me acuerdo del jefe de contabilidad,
me boicoteaba, el de informática a menudo me boicoteaba. Yo tenía a mi cargo unas cuantas secretarias y me trataban muy bien y con mucho respeto. Yo me llamo José Antonio y prácticamente solo me llaman José Antonio la gente de la profesión, pero el resto del mundo me llama Pepe. Y aquellas dos o tres secretarias que yo tenía me llamaban José Antonio, don José Antonio, José Antonio. Y yo les pedía que me llamaran de tú y Pepe, pero no se atrevían. Bien, estuve a cargo de esta empresa de seguros también durante unos años y ciertamente fue para mí fantástico porque me recorrí toda España demostrando el producto, creando el producto, llevando la producción, llevando el diseño del seguro, llevando los seguros. Aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con una empresa que muchos países conocéis fuera de España, que es Mafre, es una empresa de seguros maravillosa, que era mi reasegurador y además ahí también encontré muy buenos amigos. Y esto era por la mañana, yo era el tipo serio de corbata, chaqueta, traje, etcétera, por las mañanas. ¿Y quién era yo por la tarde? Por la tarde era un universitario que lo disfrutaba mucho. Aprendí a jugar al mus, a tomar té todos los días, no me daba tiempo a almorzar. Desde que salía del trabajo hasta la universidad tardaba 40, 50 minutos en coche y 10 minutos después había que entrar a clase, con lo cual normalmente no tenía tiempo para almorzar, para comer. En España se come entre las 2 y las 4 aproximadamente, sobre todo en aquella época. Y hasta las 7 las 8 más o menos, que me volví a casa ya cansado, 7 8 9 de la tarde. Y bueno, a relajarme un poco en casa con mi familia, mis padres, mis hermanos y demás. Y al día siguiente, y así hasta esperar al fin de semana en el que yo procuraba que los fines de semana fueran bien divertidos. Bien divertidos. Yo ya manejaba mi economía, aportaba también una parte muy importante de mi dinero a mi madre, que es la que siempre ha manejado la contabilidad, gracias al cielo, a Dios, al universo, porque si no hubiera sido un desastre, obviamente. Y hasta ahí he llegado, hasta ahí, hasta el momento en que entro en esta compañía de seguros y por las tardes de los miércoles, de los martes, miércoles y jueves, me dedicaba a astrología, tarot, numerología, a dar clases, iba a dar clases fuera, arriba, hacia Madrid, Alcalá de Henares, y a veces en la misma capital de Madrid y otras veces en otros lugares que me llamaban para ir. Y esta es la historia que puedo contaros hasta ahora, en el que va a aparecer el capítulo casi exclusivamente universidad, mundo esotérico y qué ocurrió con mis exámenes en la carrera de Derecho, algo impresionante. También os contaré que conocí a unos personajes más importantes de España en en la carrera de Derecho, justo en el primer año de carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Y con esto yo creo que ya hemos llegado al punto álgido de la historia de la situación y lo dejamos por hoy. ¿Qué os parece? Capítulo 3, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Espero que os esté gustando, espero que me digáis qué os parece y si vamos bien por esta línea, si lo estáis pasando bien. Me gusta mucho que me deis vuestro feeling y que me digáis qué tal os va con lo que estamos hablando. Ha sido un placer, nos vemos. Adiós, capítulo 3. Chao, chao, gracias.